Creed en sus profetas. Jueves 25 de septiembre 2025, Deuteronomio 9. La victoria proviene de Dios. Escucha, Israel, tú vas a cruzar hoy el Jordán para entrar a desalojar naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los anaquitas, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién podrá permanecer delante de los hijos de Anac? Y sabrás hoy que el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él es fuego consumidor, Él los destruirá y los someterá delante de ti, y tú los desalojarás y los destruirás rápidamente como el Señor te ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia el Señor me ha traído para tomar posesión de la tierra, porque por la impiedad de estas naciones es que el Señor las echa de tu presencia. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de estas naciones que el Señor tu Dios las echa de tu presencia, y para cumplir la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sabrás pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra, para que la tomes en posesión, puesto que tú eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no te olvides que en el desierto provocaste a ir al Señor tu Dios. Han sido rebeldes para con el Señor desde el día en que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a este lugar. Triste recuerdo del becerro de oro. Ustedes provocaron a ir al Señor en Horeb, y el Señor se airó tanto contra ustedes como para destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al final de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo el Señor: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. El Señor me habló diciendo: yo he visto a este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más poderosa y numerosa que ellos. Di vuelta y descendí del monte que ardía en fuego, con las 2 tablas del pacto en mis manos. Miré, y aquí que habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición, apartándose rápidamente del camino que el Señor les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las rompí delante de sus ojos. Luego me postré delante del Señor como la primera vez, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado de ustedes que habían cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, hasta enojarlo. Ciertamente tuve mucho miedo a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba tan enojado contra ustedes como para destruirlos, pero el Señor me escuchó también esta vez. El Señor también se enojó tanto contra Aarón como para destruirlo, y también oré por Aarón en aquella ocasión. Yo tomé su pecado, el becerro que había hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo bien hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que descendía del monte. Rebeliones en Masá y Cades Barnea. También en Tavera, en Masá, en Kibrot Hataabá, provocaron a ira al Señor, y cuando el Señor los envió desde Cades Barnea diciendo: suban y tomen posesión de la tierra que yo les doy, fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios, y no le creyeron ni obedecieron su voz. Han sido rebeldes contra el Señor desde el día en que yo los conocí. Yo me postré delante del Señor 40 días y 40 noches. Me postré porque el Señor dijo que los iba a destruir. Oré al Señor diciendo: oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has rescatado por tu grandeza,
al cual sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, porque el Señor no fue capaz de introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con brazo extendido. Patriarcas y Profetas, capítulo 29. La enemistad de Satanás hacia la ley. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del Decálogo. Con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. En la familia se trataba a la madre con poco respeto y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Moisés insistió en la obediencia filial, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros. Satanás, homicida, ha sido desde el principio, Juan 8:44, y en cuanto tuvo poder sobre los seres humanos, no solo los incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios, hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión. Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses. Y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se lo consideraba extraordinariamente favorecido por los dioses. Era colmado de beneficios y después muy estimado, y por graves que fueran sus crímenes, nunca se lo castigaba. Pero si alguno se quemaba al pasar por el fuego, su suerte estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses únicamente podía satisfacerse quitando la vida a la víctima, y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado aún entre los israelitas. También la violación del séptimo mandamiento se practicó antiguamente en nombre de la religión. Los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones bajas. Prevalecían vicios contra la naturaleza y las fiestas religiosas se caracterizaban por una impureza general y pública. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano y sin embargo después del diluvio esa práctica volvió a extenderse. Satanás hizo un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley, y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios, pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. Por las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina, pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Isaías 51:7.